Les agradezco muchísimo que se acerquen a hablar estos temas. Lo que está pasando con inteligencia artificial es muy impresionante. Yo creo que estamos en la puerta de una revolución industrial que hoy por hoy todavía no está claro qué rumbo va a tomar, qué forma va a tomar, y es un poco lo excitante de la situación en la que estamos, del momento que nos toca vivir en lo que es tecnología. Empiezo a presentarme. Mi nombre es Sebastián Bravo, yo soy fundador y CEO de Newbie Crew. Newbie Crew es una compañía de desarrollo de software e inteligencia artificial, donde trabajamos con muchísimas compañías, desde gama media, baja y alta, de diferentes tipos de procesos. Trabajamos mucho en desarrollo de software, lo que son proyectos concretos, servicios, tanto de equipos como de profesionales en particular. Y estamos trabajando también con inteligencia artificial, lo que es, estamos metiéndonos más en profundidad con lo que son ya diseño de modelos y armar infraestructuras y modelos de servicios, como concretamente la aplicabilidad en diferentes herramientas o diferentes inclusive productos. Nosotros, bueno, somos una compañía que tenemos una filosofía muy orientada al desarrollo y al crecimiento, sobre todo de los profesionales que trabajan con nosotros. Así que bueno, nos presentamos como que lo que hacemos son productos con impacto, y el impacto tiene muchísimo que ver con la huella de cada persona que realmente se compromete y gusta dejar y se compromete con cada uno de los proyectos que hace, en el impacto que justamente logra ese proyecto y esa persona queriendo progresar, queriendo mejorar, queriendo aportarle algo nuevo. Vamos a meternos en tema. Vamos a hablar un poquito de prompt engineering. Prompt engineering es una manera de entender cómo nos comunicamos con una inteligencia artificial. En el ecosistema actual lo que estamos viendo es que vamos a tomar como ejemplo hoy a ChatGPT y todo lo que hace OpenAI, con por ejemplo GPT API, pero no es lo único que hay. Lo que se están viendo son esto. ChatGPT es un modelo de Large Language Model, modelo grande de lenguaje. No es lo único que está pasando, también hay modelos que son generadores de imágenes, de video, intérpretes de audio, y hay modelos muy sofisticados y las posibilidades que empiezan a darse combinándolos son enormes. Hoy nos vamos a concentrar concretamente en lo que son las herramientas de OpenAI, de ChatGPT, pero es importante entender que cada IA posiblemente tenga ciertas sutilezas diferentes en la manera en la que se comunica. Existen maneras de hacer más eficiente un mismo prompt en diferentes IAs. Inclusive, como les decía, también aplica a lo que son los promptings para generación de imágenes, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, en esta manera lo que nos vamos dando cuenta es qué es el prompt y qué es el prompt engineering. Bien, ahí se me movieron los slides. Bien, la ingeniería de prompts tiene que ver con lo que es la manera, un prompt es la manera en la que nos comunicamos con IA. Nosotros lo que tenemos es una inteligencia artificial que maneja texto, que generalmente tiene capacidad, ha sido entrenada en muchísimos tópicos interpretando texto, y tiene capacidad de escribir y crear material en consecuencia de lo que sabe. En paralelo a esto existen lo que son los modelos instruccionales, que los que nos permiten es a nosotros poder escribir nuestras instrucciones, nuestras consignas, alimentando lo que solicitamos de estos modelos de lenguaje, qué tipo de información queremos que nos provean, qué tipo de información queremos que nos den. No solamente es capaz de proveer información, sino también inclusive de interpretar información. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo que estamos viendo es que la capacidad que tenemos de hablarle correctamente al IA es clave para obtener el resultado que esperamos. Y la ingeniería de prompts tiene mucho que ver exactamente con eso. La ingeniería de prompts es cómo diseñamos, qué características tenemos en cuenta, cómo se estructura, qué se le solicita, cómo mantenemos la eficiencia y el resultado eficaz y eficiente de lo que estamos buscando de las consultas que hacemos a la IA. Si vamos a ir un poquito más en detalle, lo que vamos a ver es
Si exploramos un poquito el funcionamiento de los prompts, lo que nosotros estamos logrando es explicar un poquito esta arquitectura que hablamos recién. El tema de que el modelo de lenguaje es el modelo instruccional, al que nosotros nos comunicamos, con el que nosotros nos comunicamos para poder tener un ida y vuelta significativo. Lo que estamos haciendo, vamos a un caso, por ejemplo, de lo que hacemos con ChatGPT, es cada vez que establecemos una conversación, vamos a ChatGPT y armamos una conversación nueva, lo que estamos haciendo es darle instrucciones que la eduquen en esta conversación en particular, que es lo que estamos buscando. En el caso de ChatGPT en general, pero el ChatGPT es muy evidente, lo que estamos haciendo es una especie de iteración, es un ciclo en el que vamos refinando que cada vez funcione más, la IA nos resuelva con más precisión lo que estamos buscando. Una idea clarísima es esto de... Una idea clarísima es esto de mantener el contexto. Yo quiero hablar con la IA con respecto a tecnología, y lo que me quiero asegurar es dejar claro que vamos a hablar de este tópico en particular, o que le estamos pidiendo un rol en particular, porque no queremos que se desvíe hacia lo que tenga que ver, por ejemplo, el arte y el café. ¿Sí? Una cosa que es importantísima es esta parte que dice funcionalidades esenciales. Si ustedes han recorrido la web de OpenAI, habla un poco de un ejemplo de todas las cosas que se pueden hacer, pero esto es importantísimo. Nosotros podemos con ChatGPT, por ejemplo, pedirle que genere contenido, o mandarle contenido y pedirle que lo resuma, que sea capaz de interpretarlo, que pueda clasificar de qué se trata el contenido, reconocer quiénes son las personas mencionadas en un contenido, extraer datos de ese contenido, traducirlo. La capacidad de diferencia y razonamiento, esta es una de las cosas más impresionantes de lo que se empieza a lograr, que es poder inferir ciertos datos del material que estamos dando y razonar o tener un proceso racional de cómo interpretarlo o cómo resolver un problema. ¿Sí? Al mismo tiempo también identificar patrones o inclusive hasta detección de anomalías de lo que podría ser un texto, un patrón de información que le estemos enviando. Una cosa que es importantísimo entender de cuál es una buena parte de la revolución con IA es que hasta ahora todos los sistemas de software requieren cierta estructura de información. Requerimos formatear la información de cierta manera para que sea, por ejemplo, se pueda ver en una API, se puede interpretar por una API, utilizar por una API. Pero no es lo único. Es decir, a partir de IA nosotros empezamos a tener la posibilidad de trabajar con información no formateada. Es decir, la información viene en formato de texto, podemos interpretar imágenes. Ya empezamos a tener una manera de hablar, de brindar información, intercambiar información, que no está estructurada como pasó en tecnología hasta ahora. Eso nos abre la puerta para poder inclusive hablar de un PDF, hablar de una imagen, intercambiar información entre ellos. Hay unos nuevos avances de Meta que hablan de IAs que son capaces de cruzar información, interpretar la imagen de un pangolín y el texto de un pangolín, e inclusive hacer referencias al respecto y saber que este texto, esta imagen y el audio de lo que es un pangolín es todo el mismo elemento. Este cruce de diferentes aspectos que son sensoriales abre una puerta enorme. Con respecto, vamos específicamente al tema de prompting, vamos a hacer una diferencia importante en lo que es trabajar con ChatGPT o trabajar con GPT vía API. Esto es un poco entender la diferencia, el consumo personal que puede tener una persona y el consumo más comercial que podría haber, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ChatGPT estamos hablando de una conversación. Ahí es donde tenemos esta posibilidad iterativa de ir refinando de qué queremos que se trate, qué formato de información queremos que nos pase, cómo queremos que interprete, si necesitamos que nos encuentre palabras específicas o que desarrolle un texto, limitar la cantidad de información que queremos que nos responda, por ejemplo, un texto de no más de 2 líneas, formateo, ayudarnos a interpretar con estos formateos, queremos preparar algo queremos preparar una presentación, queremos preparar un video y los formatos que vamos a ver son distintos. Inducir el tipo de formato que queremos. Y no solamente para el resultado que queremos, sino también para lo que nosotros, cómo nos estamos comunicando. Y esto es lo que vamos a ver justamente con el prompting. Ahora, a diferencia del uso de API, para los que no están familiarizados, una API es la manera en la que uno se comunica con un sistema. Un sistema brinda una API con la que yo puedo mandar solicitudes de información y recibo respuestas. Esto es más cómo las aplicaciones se comunican entre sí. Entonces significa que cuando usamos GPT como API, yo mando una instrucción
y del otro lado hay efectivamente una inteligencia artificial que me responde, ¿sí? La diferencia con las APIs es que, por ejemplo, si vamos al modelo de OpenAI, se cobra por cada petición, se cobra por la cantidad de tokens, así que está bueno administrar o hacer la menor cantidad de peticiones posibles porque tienen un costo. Se busca eficientizar mucho en la manera en la que se trabaja, por ejemplo, vía API. Esta línea la vamos a estar un poquito indicando cuando veamos diferentes modelos y soluciones de quizás qué nos convenga hacer si estamos en un escenario o en el otro. ChatGPT nos va a permitir, dentro del modelo de DRI vamos a ver un poquito el tema de lo que son los elementos clave que tiene que tener un prompt. En un prompt se busca que haya, por ejemplo, una instrucción. Una de las cosas, a nivel formato, poner instrucción y qué es lo que queremos, ¿sí? Y cada uno de los elementos que ven ahí en pantalla como contexto, dato de entrada e indicador de salida. La instrucción es, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué estamos queriendo hacer? Estamos queriendo resolver un problema matemático dadas las siguientes condiciones. Contexto. Contexto es importantísimo entenderlo. Como cualquier conversación, nosotros establecemos un contexto de qué queremos que se trate esta conversación, o este problema que te estoy solicitando está definido en el contexto. La palabra contexto también es clave, porque cuando nosotros tenemos una conversación con una persona, guardamos el hilo de la conversación, recordamos de qué se trata, lo que se venía hablando, y sabemos que ese es el contexto de la conversación que estamos teniendo. En herramientas como esta, esto existe. Cada conversación tiene su contexto. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, los modelos GPT-3, de GPT-4 para atrás, o lo que va a ser GPT-4 en adelante, cambia muchísimo la capacidad de contexto que tienen. ¿Y por qué esto es importante? Si usan ChatGPT y han tenido conversaciones largas, eventualmente se van a dar cuenta que empieza a fallar, que empieza a no recordar cosas que se hablaron antes. Eso significa que superamos el contexto, entonces empieza a perder información. Con GPT-4 en adelante, la capacidad de contexto es mucho más grande. Pero el contexto es justamente esto, es información de contexto de qué se trata esta conversación. Y es una de las cosas que cuando hacemos prompting tenemos que indicar claramente, este es el contexto para la conversación que vamos a tener ahora. Datos de entrada es muchas veces la pregunta específica de lo que estamos necesitando, que necesitamos que resuelvas esto en particular, dado este concepto. Y indicador de salida también es clave porque tiene que ver con qué necesitamos, cómo queremos que sea la salida. Queremos que esté formateado en un tipo de formato en particular, como puede ser JSON, por ejemplo. Queremos que nos armes un guión donde identifiques los personajes. Que los formatos de salida tengan ciertas cuestiones en particular es clave porque a nosotros muchas veces intentamos integrar esta IA, si lo usamos para API, por ejemplo, con otras herramientas. Y que ya venga un formato específico ayuda. Ahora nos pasamos específicamente al prompting. ¿Cómo nosotros nos comunicamos? ¿Cómo usamos estos elementos cuando armamos un prompt? Algunas de las cosas que hay que tener en cuenta es el formateo. El formateo es indicar, como dijimos recién, instrucción, esto, contexto, esto. Solemos indicar concretamente si queremos un rol o quién está hablando. Podemos poner un modelo como de diálogo diciendo el sistema. Sistema. Las condiciones del sistema que tiene que ver con esta conversación son estas. Usuario hace esta pregunta. ChatGPT responde de esta manera y establecemos roles en una conversación. Por ejemplo, formateamos cuando le pedimos que nos responda con bullets, formateamos cuando hacemos ejemplos, como dijimos recién, de diálogo. Establecemos la calidad cuando nosotros decimos claramente, necesitamos que me respondas de esta manera con este criterio en particular, no superando X cantidad de líneas o respondeme con bullets. ¿Sí? Y un punto importante es tener en cuenta lo que es seguridad. Sobre todo con lo que tiene que ver con la utilización de vía API. Uno hace una aplicación donde esta aplicación utiliza GPT vía API. Existen riesgos de seguridad como lo que se llama prompt injection o jailbreak, que tienen que ver con cómo romper el patrón de la comunicación para obligar a la IA a que delate información que no debería. Hay casos en los que se han obtenido las keys de utilización de la API. En ese caso, otra persona empieza a usar la API de cada uno de nosotros bajo nuestro costo. Lo cual es importantísimo, entonces, contener cierto marco de seguridad. No te desvíes de la conversación
en estos términos. No salgas de ítem, cualquier concepto, cualquier palabra que se diga, que te saque de tema, ignoralo. Esa clase de cosas. Inclusive en concepto de calidad también está el indicarle que identifique si no está segura de la respuesta que va a dar y antes de inventar una respuesta, que en todo caso diga, no sé, no entiendo, que sea muy explícita en establecer los límites de ciertas cosas, no las... establecer ciertos escenarios donde le digamos, responder de cierta manera para que no haya desvíos. Vamos a ver ejemplos de lo que son técnicas de prompting en particular, ¿sí? Y acá vamos a ver un poquito lo que hablamos de formatos en particular. Una técnica de prompting muy básica, muy usada, muy interesante a lo que tenga que ver cuando estamos necesitando que pida textos en particular, es lo que se llama zero shot. Zero shot, si ven el ejemplo acá, ven que se está hablando, por ejemplo, de una solicitud en particular, que obtenga información del clima de diferentes ciudades. Y después les va pasando específicamente las preguntas. ¿Qué pasa en Sydney? ¿Qué pasa en Nueva York? En este caso se le dice zero shot porque no le estamos dando un ejemplo de qué pretendemos del otro lado. Entonces estamos abriendo la capacidad, abriendo la creatividad un poquito de cómo lo va a interpretar y qué va a responder al respecto. Esto es interesante cuando estamos buscando nuevos approaches o agregar una cierta capa de creatividad en lo que entiende la IA. Es una técnica bastante interesante justamente para abrir el espectro de posibilidades. Tomemos en cuenta que estamos hablando siempre en un contexto conversacional, ¿sí? Una técnica de zero shot usado por API posiblemente se use más al momento de que estoy queriendo investigar diferentes alternativas. Es poco probable que se use sobre una API efectivamente funcional. Few shot es una alternativa que tiene que ver con ya dar ejemplos. Voy a hacerte una pregunta, voy a necesitar esto de vos y te doy un ejemplo. Si te pregunto esto, me podés responder de esta manera. Si te pregunto esto otro, me podés responder de esta manera. Entonces yo establezco un patrón vía ejemplos de qué es la pregunta que puedo hacer y el tipo de respuesta que podría estar esperando. Ahí estamos viendo en el ejemplo justamente un ejemplo muy parecido al anterior, pero donde establecemos claramente qué tipo de respuestas estamos buscando. Un segundito. Bien. Vamos a casos un poquito más sofisticados. Existen técnicas de prompting que tienen que ver con desarrollar la capacidad de razonamiento del modelo. En este caso vamos a meternos en cosas que tienen que ver con una técnica en particular que se llama cadena de pensamiento. En este caso vamos a imaginar que damos un problema matemático. Si hacemos un prompt al respecto, explicando el problema como el ejemplo que ven en amarillo, es muy probable que la herramienta dé una respuesta equivocada. Entonces, normalmente si nosotros tuviéramos que resolver este problema, estaríamos estableciendo pasos, diciendo, bueno, paso 1 tengo que resolver esto, tengo que filtrar la información para poder hacer una suma posteriormente. Si no le damos un ejemplo, la IA no entiende o no se da cuenta sola de que tendría que desglosar en pasos lo que tiene que hacer. Entonces hacemos un modelo de few shot, donde lo que le estamos enseñando no necesariamente tiene que ver, implica qué tipo de respuesta esperamos, pero sobre todo le estamos dando un ejemplo de cómo razonar. Entonces le decimos, si lo que te estamos pidiendo es la sumatoria de los números impares de este conjunto de números, lo primero que vas a intentar es identificar cuáles son los números impares, después hacer la sumatoria. Y vemos eso en el primer ejemplo, vemos eso en el segundo ejemplo, donde vamos a decir lo que esperamos es estos números y estos resultados en particular. Entonces, al final de todo, eventualmente estamos haciendo una consigna donde le estamos pidiendo concretamente, ok, dados estos ejemplos, ¿cuál es el resultado de este problema? ¿Sí? Y lo va a estar formateando dados los ejemplos que le dimos. Pero lo importante de entender acá, los ejemplos que les estamos dando, están lo que estamos queriendo lograr, es educar a la IA en de qué manera razonar esta clase de problemas, cómo descomponerlo por pasos. Entonces, justamente ahí los ejemplos que estamos viendo empiezan con una propuesta, cada uno de los ejemplos le estoy dando un problema y le estoy dando un ejemplo de cómo solucionar ese problema. A lo largo de 3 o 4 ejemplos, eventualmente le pregunto la pregunta concreta y va a resolver
siendo muy específico con los pasos, según los ejemplos que le fuimos dando. Chain of Thought es una de las metodologías que más se están usando en esta clase de problemas. Justamente se usa muchísimo en los modelos de razonamiento, donde querés, por ejemplo, establecer un plan de trabajo, un plan de acciones concretas. Lo que estamos buscando, esto también se puede hacer sin dar ejemplos. Yo podría pedirle que descomponga en pasos cómo resolver este problema. Entonces, seguramente va a ser una propuesta de cómo descompondría en pasos esos problemas, y después le podemos pedir, efectivamente, me parece que tu proceso es correcto, por favor resuelve este problema. Si vamos a ejemplos posteriores, vamos a ver lo que viene después con lo que se llama Tree of Thought. Self-consistency. Self-consistency es muy similar al modelo anterior, pero lo que estamos haciendo es una de las problemáticas más comunes es establecer cómo un problema se altera en el tiempo. El ejemplo más común es lo que ven acá en amarillo, el problema de cuando yo tenía 6 años, mi hermana tenía la mitad, y si yo ahora tengo 70, ¿cuánto tiene mi hermana? De hecho, esto es un chiste muy común que se encuentra en Internet, porque muchísima gente efectivamente no cae en la falsa, no resuelve la falsa lógica y termina haciendo que mi hermana tiene la mitad de mi edad. Si hiciéramos este problema directamente en ChatGPT, efectivamente veríamos que la respuesta que nos da es 35. Entonces lo que vamos a hacer es decirle, no, mira, en problemas de este estilo, donde vos ves que hay como una secuencia de casos, yo te empiezo a dar casos en los que digo, bueno, en primera instancia, los datos eran estos. Después de un cambio en el que, por ejemplo, yo ya no tengo, si tengo 5 manzanas y me como 2, en segunda instancia, es 5 menos 2. Y después me regalan una, ok, es 5 menos 2 más 1. Y les voy estableciendo, darle un seguimiento que le permita a la IA entender cuál es la línea de razonamiento, y después, efectivamente, una vez que entiende la línea de razonamiento, le puedo pasar el problema concreto. Es muy parecido al concepto de Chain of Thought, pero acá con Self-Consistency tenemos una capacidad que es muy interesante. Una estrategia que se usa mucho, que en este ejemplo no se nota tanto, es a veces solicitar a la IA que establezca múltiples estrategias o múltiples pasos. Y eventualmente, por ejemplo, tengo el problema de que necesito obtener más seguidores en una red social. Por favor, dime cuáles son las 3 posibles estrategias que podría usar al respecto. Entonces lo que vamos a ver es que nos va a usar 3 posibles estrategias con los pasos que deberían seguir. Si lo que empezamos a ver es que empieza a determinarse los pasos a seguir por cada una de ellas. Después podemos hasta establecer métricas. ¿Cuál es la más probable? ¿Cuál es la más apta para mi situación? Y poder medir la efectividad de cada una de esas estrategias hasta finalmente elegir una. En esta misma línea, sobre esta misma línea, que fíjense que esto es una evolución del modelo anterior de Chain of Thought, existe un nuevo modelo que se llama Tree of Thought, que lo que termina armando es un árbol de razonamiento. Esto es interesantísimo porque puede resolver problemas complejos. Les damos un patrón de razonamiento y le podemos enviar problemas complejos según el patrón de razonamiento que le estamos pidiendo. O sea que no solamente estamos armando un formato concreto, quiero una resolución en particular, podemos tener resolución de problemas complejos. Esto, importante tener en cuenta que estamos hablando de lo que son resultados más determinísticos. Estamos pidiéndole, necesito un resultado en concreto. No estamos abriendo el abanico de la creatividad, como son opciones más, como la que dijimos al principio, como la de Zero Shot que hablamos hace un ratito. Con respecto a lo que está, a las aplicaciones que está teniendo esto, Prompt Engineering funciona de la siguiente manera. Yo puedo armar un prompt, por ejemplo, en el Playground de OpenAI, establecer que efectivamente ir experimentando hasta encontrar un prompt o una serie de prompts que me sirven para resolver un problema particular. Y eventualmente esto puedo agarrar, establecer esto y convertir estos prompts en una aplicación que consulta a la API de OpenAI y da un resultado en particular. Muchas veces la API de OpenAI se está utilizando para dar aplicaciones concretas o dar resoluciones concretas a problemas como puede tener con content marketing, análisis de documentación, análisis inclusive de threads de correos,
preparar correos en concreto. Y todo esto tiene que ver con cómo le hago la pregunta correcta, cómo le doy contexto y la pregunta correcta a una petición que le hacemos a una inteligencia artificial por API. Esto dentro del marco de un aplicativo que ya puede establecer esta conversación que yo tengo con la API tiene estas reglas, yo establecí los patrones necesarios y puede resolver problemas en específico. Vamos a dar el ejemplo de lo que podría ser un call center. Yo puedo armar una serie de prompts que establecen, bueno, vamos a tomar como contexto este catálogo de productos, vamos a intentar contarle los beneficios de cada producto a las personas, no vamos a hablar de ningún otro tema que sean estos productos en particular, y vamos a intentar mantener las respuestas cortas sin superar quizás las 500 palabras. Esto mismo se puede conectar a un chat y dar un servicio de una aplicación en una web de, por ejemplo, un marketplace, y lo que está por detrás es una conexión por API a OpenAI. En lo que se está dando en IA, esto es una de las cosas que a futuro se pueden estar abriendo caminos muy interesantes. Ya, por ejemplo, Microsoft y Google anunciaron para fin de año poder usar herramientas como estas en lo que son sus herramientas de ofimática, como es tener la capacidad de hacer procesamiento de información en las herramientas tipo Excel, poder leer un thread de correo y responder o proponer una respuesta en consecuencia, poder que uno pueda elegir qué tipo de tono quiere tener en su comunicación, si más formal o más informal, o hablar de una manera más didáctica o hablar de una manera más sofisticada en la comunicación que queremos establecer. Poder inclusive hasta armar documentos. Basado en este thread de correo, armemos una PPT que dé respuesta a la propuesta que estamos queriendo armar, que pueda presentar de manera correcta la propuesta que estamos queriendo armar. Hay usos que ya específicamente tienen muchas personas en particular. Hay muchísima gente hoy ya sacando provecho de estas herramientas. El ejemplo más claro es hoy por hoy, yo diría marketing, o inclusive roles administrativos y áreas comerciales, por ejemplo. Y bueno, ni hablar de lo que ya sabemos el impacto que está teniendo con aplicaciones o asistentes concretos en lo que son las líneas más técnicas, asistentes de código, análisis de código, debugueo, y la capacidad de poder promptear me permite inclusive contar un problema concreto hasta de arquitectura de un software en particular, y la IA me ayuda a encontrar una respuesta, una solución en consecuencia. Así que un poco este es el escenario de qué pasa con Prompt Engineering y cómo, sin necesariamente armar una IA o un modelo nuevo, el prompting lo que genera es el refinamiento necesario para poder sacarle un provecho en una actividad en específico. Es decir, un Large Language Model que es de propósito general dentro de lo que es lenguaje, el prompting nos ayuda a darle un propósito específico. Y esto nos permite justamente aplicarlo a diferentes negocios. Bueno, esto es un poco la presentación de lo que teníamos pensado para entender qué es prompting, diferentes técnicas, diferentes elementos que se usan, diferentes maneras de segurizar o de poder establecer claramente qué es lo que el provecho que nosotros queremos sacarle. Y van a ver que en el ecosistema están surgiendo muchas escuelas con diferentes líneas. Inclusive hay aplicaciones como inclusive hay marketplaces que venden prompts, hay sitios dedicados a sugerir prompts, estructuras de prompting que permitan resolver problemas en particular, como por ejemplo el ejemplo del call center o del chat del marketplace. Y empiezan a surgir muchas herramientas que permiten justamente esto, sacarle provecho a los prompts para resolver problemas de negocio concretos. El prompt es básicamente la última capa de aplicación para sacarle jugo a lo que son las ideas. Y bueno, esto es un poco el ejemplo de para qué sirve Prompt. Hoy vamos a estar profundizando sobre diferentes técnicas en nuevos webinars. Diferentes interpretaciones y maneras de darle aplicabilidad un poquito a estas herramientas. Bueno, espero que haya sido útil. Nosotros como compañía, estamos explorando esta dirección como otras tantas. Estamos trabajando sobre muchísimos modelos que ya existen, buscando refinarlos, trabajando con técnicas como fine-tuning, pero siempre la punta de lanza es la manera en la que finalmente
se termina resolviendo el problema es cómo eventualmente uno promptea sobre una IA entrenada, por ejemplo, para un propósito general o cuando es más específico. Es un poco el trabajo que estamos haciendo en NewBitCrew, en el que estamos buscando aplicaciones y trabajando sobre productos y problemas concretos, como inclusive también teniendo la capacidad de desarrollar y armar servicios propios y abrir la puerta inclusive para trabajar fine-tuning, que es darle un propósito más específico a nivel mucho más en profundidad a una IA, que tiene que ver con ya nivel de entrenamiento. Que bueno, estos son hoy por hoy es acercar al público general una capa tecnológica que hasta ahora no existía. Bueno, les agradezco muchísimo la presencia, espero haber sido claro y estoy abierto a cualquier pregunta o consulta que quieran, para bueno, poder profundizar un poquito en esto que vimos, así que los escucho, me callo un segundito y cualquier pregunta que tengan me la pueden ir diciendo. Mientras lo van elaborando, lleno un poquito el espacio, pero no duden en interrumpirme si quieren hacer una pregunta en particular. Vamos a, bueno, ahí va un comentario de Mariano, te agradezco muchísimo Mariano, si tenés alguna pregunta en concreto, algo no te quedó claro y te puedo ayudar, fantástico, todavía tenemos unos minutos, tenemos más o menos unos minutitos más para poder darle un cierre. Una cosa que me gustaría observar es el concepto del proceso iterativo. No sale bien de entrada, hay mucho de prueba y error y se están desarrollando procesos concretos de trabajo para poder, por ejemplo, hacer pruebas, hacer errores, pero también poder medir y poder hacer que cada iteración efectivamente sea una progresión o un resultado cada vez mejor. Pero es importante entender que estamos hablando de un proceso iterativo, un proceso que tiene mucho de prueba y error, y cada vez estamos buscando reducir la incertidumbre para poder tener mejores resultados más rápido. Bien, bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo la presencia, les agradezco muchísimo la oportunidad de permitir contarles un poco lo que está pasando en el ecosistema y lo que estamos haciendo en NewBitCrew. Vamos a estar haciendo webinars todos los meses y bueno, estén atentos al nuevo anuncio que en breve vamos a estar haciendo el próximo webinar donde profundizaremos un poquito más sobre ejemplos concretos de diferentes técnicas de prompt. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, espero que nos encontremos en el próximo webinar. Los saludo. Gracias, Sebastián, muy bueno. Muchísimas gracias. Bueno, estaremos viendo en la próxima. Muchísimas gracias por estar.